Quiero hacerles a cada uno de ustedes, yo sé que no hay muchos mirándonos en este momento, pero hermanos miembros de nuestra iglesia, si usted va a estar mirando este video más adelante, quiero anunciarles a cada uno de ustedes de que el 20 de septiembre vamos a estar abriendo, hermanos, ya la iglesia para poder tener el estudio o la clase de crecimiento o escuela dominical, como usted lo quiera tener o como usted lo quiera decir. Entonces, a partir del 20 de septiembre, ya todos nuestros hermanos están bienvenidos a estar, hermanos, aquí en el auditorio de nuestra iglesia, hermanos, para tener la clase de crecimiento. Yo sé que ustedes han estado algunos mirando por medio de nuestras páginas, hermanos, pero hay muchos que todavía aún no se conectan a esta primera hora de las 2, hermanos. Por eso quiero animar a los miembros de nuestra iglesia, porque hay personas de otros lugares que sí se conectan con nosotros, pero miembros de nuestra iglesia muy pocos. Entonces quiero abrir, hermanos, ya la iglesia normalmente, poco a poco, hermanos, empezando a partir del mediodía, el 20 de septiembre. Ponga esa fecha en su calendario, usted, mi estimado. Ya 20 de septiembre vamos a estar reuniéndonos nuevamente nosotros, hermanos, ya normalmente. La primera hora, escuela dominical, y después a la 1, pues el servicio central de adoración, hermanos. Entonces, pase la voz a aquellos que necesitan escuchar esto. A partir del 20 de septiembre, hermanos, todos vamos a comenzar a reunirnos. La iglesia va a estar abierta para todos. Bien, hermanos, tomen asiento y abramos nuestras Biblias rápido ahí hasta el libro de Primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1. Gracias una vez más por estar aquí, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 1. Ya, una vez más, con los que recién se acaban de conectar con nosotros en este momento, el 20 de septiembre ya la escuela dominical o clase de crecimiento, la primera hora a las 12 va a estar abierta la iglesia, y hermanos, para todos aquellos que quieran llegar a escuchar la palabra de Dios aquí físicamente en nuestro edificio. ¿Cuándo? 20 de septiembre, hermanos. Ya estemos orando para que Dios nos ayude y podamos nosotros, hermanos, seguir aprendiendo la palabra del Señor. Primera Corintios, hermanos, gracias por estar aquí. Muy bien. ¿Listos? Así es. Primera Corintios 1, vamos a leer en el versículo 11. Ya, Primera Corintios capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios ahí: porque he sido informado acerca de ustedes, dice Pablo a la iglesia de Corinto, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. ¿Ya? Hay entre ustedes divisiones. Que el Señor bendiga la porción de su palabra leída. Estamos aprendiendo en estas semanas, hermanos, el tema central, el tema general de toda esta porción, desde el versículo 10 hasta el versículo 17, hermanos, es bacterias que contaminan la iglesia. ¿Ya? Eso es el tema que lo hemos puesto, hermanos, a esta porción de la Escritura. Bacterias que contaminan la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de este tipo de bacterias que, hermanos, se meten dentro de la iglesia, se meten dentro de la casa del Señor para, más que todo, hermanos, destruir, hacer daño, enfermar, contaminar a la iglesia del Señor. Y era una de las preocupaciones muy grandes, hermanos, del apóstol Pablo, de que estas cosas estuvieran suscitando, hermanos, o sucediendo en una iglesia del Señor. ¿Me estoy dando a entender? Para Pablo, hermanos, era, como pudiéramos decir, algo que no podía caber en su mente, de cómo una iglesia de Cristo, una iglesia, hermanos, que verdaderamente ha conocido las cosas del Señor, tremendos predicadores, hermanos, han pasado por esta iglesia. ¿Me están escuchando todos? Sí. ¿Qué había dicho? Ajá. Tremendos predicadores pasaron por esta iglesia, hermano. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, hermano. ¿A quién no le hubiera gustado tener una iglesia como pastor al apóstol Pablo, hermano? Amén. No, pues si el apóstol Pablo viniera, hermano, le ponemos al pastor Alejandro un costado y que sea Pablo el pastor de nuestra iglesia. Otro de los prominentes hombres de Dios, hermanos, que tuvo como líder y maestro de esta iglesia de Corinto fue el Apolos, hermano. La palabra de Dios nos dice que este era un hombre pero elocuente en palabras, muy sabedor de las cosas de Dios, hermano.
Si Apolos vendría, hermanos, en estos tiempos a ser maestro de nosotros aquí, hermanos, le ponemos al costado a Pastor Alejandro y que sea Apolos, pues no, nuestro pastor. Porque eran grandes siervos del Señor, grandes hombres de Dios. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo aprendemos, hermanos, respecto a esta situación? Mira, muchos dicen, no nos enseñan. Mira cómo ponemos a veces excusas nosotros cuando decimos, estamos así en esta situación nosotros porque no nos han enseñado, no se nos ha dicho. El pastor no tiene cuidado de nosotros. No, el pastor no toma su tiempo para mostrarnos a través de la palabra de Dios. Y por eso es que estamos en esta condición. Y es por eso que estamos fríos. Y es por eso que estamos desanimados. La iglesia de Corintios, como le dije, tenían dos personajes muy importantes. Pablo y Apolos. ¿Ya? Entonces no tiene que ver, hermanos, mucho si nosotros estamos desanimados, estamos, hermanos, fríos o estamos tratando de solucionar situaciones en nuestra vida espiritual, hermano. No tiene nada que ver muchas veces con el liderazgo, hermano. ¿Ya? Lo que tiene mucho que ver, hermanos, es tu vida y tu relación personal con el Señor. ¿Ya? De nada nos va a servir a nosotros tener al apóstol Pablo como pastor si nosotros vamos a seguir igual. Como dice un meme, como le dicen meme, ¿no? Es en inglés, pero en los españoles, los hispanos dicen meme. ¿Ya? Un meme en el Facebook dice esto: Judas tuvo el mejor pastor, ¿o no es así? Judas tuvo los mejores miembros de cualquier iglesia pudiera tener, hermano. Judas tuvo, hermanos, la mejor iglesia que él pudiera haber asistido. Pero de todas maneras, Judas, como muchos de nosotros, hermano, ¿ya? Somos guiados más por nuestra carne, somos guiados más por nuestros propósitos carnales que por los propósitos de Dios, hermano. ¿O no es así? Es verdad. Aún en las iglesias grandes, hermano, usted puede notar eso. Porque está grande y todas esas cosas. ¿Tú piensas que todos son verdaderos siervos del Señor? No todos, hermano. No todos. Entre medio de ellos, de repente, hermanos, habrá, como les dije al principio a ustedes, bacterias buenas y bacterias malas, hermano. Y las bacterias malas son los que más van a existir que las bacterias buenas. Pero nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente ya somos bacterias buenas para la obra del Señor. ¿Cómo estás, Orlando Rivera, conectado desde Tegucigalpa, Honduras? Dios me lo bendiga, mi hermano. Así es. Gracias por estar aquí. Entonces, hermanos, Pablo estuvo muy preocupado por la iglesia. ¿Ya? Si yo escuchara de eso, hermanos, también en nuestra iglesia, ¿me están atendiendo? Sí. Guarden un ratito su celular, hermano, en serio. Pónganlo en silencio. ¿Ya? Pablo estaba muy preocupado, hermanos, por lo que estaba sucediendo en la iglesia. Pablo, hermanos, expresa, hermanos, en esta manera su sentir, la carga que él tenía, hermanos, por la iglesia de Corinto, ahí en el versículo 10. Pablo dice ahí: les ruego a ustedes, hermanos, en el amor del Señor, les pido, ¿ya? Presten atención a lo que les estoy diciendo, porque si ustedes no toman atención o prestan atención a lo que les digo, la iglesia va a desaparecer, hermano. La iglesia se va a destruir. Si usted lee el libro de 1 Corintios, los pecados que había dentro de la iglesia, hermano, y los líderes y la gente, nadie le importaba la situación de la iglesia del Señor, hermano. Aún hasta los líderes estaban metidos ahí, en ese tipo de situaciones, hermano. ¿Por qué? Porque dejaban que esas cosas sucedan, hermano, dentro de la iglesia del Señor. Ya a Pablo le dolió mucho, hermanos, cuando él escuchó diciendo: ahí en la iglesia, se están agarrando a trompadas. Sí, eso los de Honduras son los más fuertes. En serio. ¿No? De verdad. Hermano, estas cosas como hijos de Dios, nos debería de doler muchas veces cuando escuchamos, hermanos, que hay de ese tipo de situaciones o de actitudes, hermanos, dentro de la iglesia del Señor. ¿Y sabes qué?
No sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, esto, pero una persona que visita nuevo a la iglesia, aunque usted no lo quiera creer, cuando la persona viene y visita la iglesia, hermanos, eso es lo que primero nota el visitante, hermano. La división que hay entre los hermanos de la iglesia. De que el hermano allá tiene su grupo, la hermana acá tiene su propio grupo, el hombre allá tiene su propio grupo. Y eso no es el propósito de la iglesia, de tener grupitos, hermano. ¿Ya? De segregarnos los unos a los otros. No. Pablo dice, no, yo quiero que ustedes hagan una cosa. Me preocupa la situación aquí en este lugar. ¿Qué quiero que hagan? La primera cosa que les pido que ustedes hagan, dice ahí Pablo en el versículo 10, que hablen todos una misma cosa. ¿Ya? Que hablen todos una misma cosa, dice ahí en el versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. En otras palabras, Pablo dice aquí, ustedes tienen que estar en la misma página. Tienen que estar yendo por el mismo camino ustedes, hermanos. No de que el pastor va a tirar por el sur y los miembros van a ir por el norte. No, hermanos, así la iglesia se va a dividir. Así la iglesia se va a destruir, hermanos. ¿Ya? Todos tienen que trabajar juntos. A ver, repitan esta palabra después de mí. Juntos. A ver otra vez. Mira cómo es, ni siquiera juntos podemos decir la palabra juntos. Es increíble, es increíble. A ver, 1, 2, 3. Exacto. Claro, apréndanse esta palabra, hermanos, juntos. ¿Ya? ¿Qué usted entiende por la palabra junto? A ver, ¿alguien me puede decir? Representa más que cualquier otra cosa, representa unión, hermano. ¿Y no te gustaría a usted formar parte de una iglesia que está unida? A ver, nuestro visitante que nos está mirando hoy día, ¿le gustaría ya venir a una iglesia que todo el mundo se está rajando aquí como leña, hermano? ¿Le gustaría a usted venir a una iglesia, hermano, donde todo el mundo se aborrece? A mí no me cae bien este brother porque mira, me ha mirado mal, ¿no? Y entre otras cosas. No estaría bien, ¿no, hermano? Yo no quisiera estar en un lugar así. Pero tengamos mucho cuidado de decir, nuestra iglesia es perfecta. Nuestra iglesia es, pero lo mejor que existe. No, hermano. La palabra de Dios nos enseña justamente aquí, aquella persona o aquella iglesia, aquel ministerio, pastor, lo que sea. Si piensas estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Hay que cuidar nuestra iglesia, hermano. Mi iglesia no es mi iglesia. Nuestra iglesia no es mi iglesia. Yo no soy dueño de esta iglesia. Es nuestra iglesia, hermano. ¿O no es así? Claro, pues, hermano, si usted ve algo deficiente en su casa, ¿ya? Si usted ve, hermanos, que ya se va a halagar a usted, hermanos, en el baño, ahí en su propia casa, ¿no le ocuparía a usted, hermanos, de solucionar ese problema en su casa? ¿Por qué? ¿Por qué le solucionaría ese problema a usted en su casa? Porque es tú. Te sientes dueño de tu casa. Eres responsable de tu casa, hermano. Muchos cristianos hoy en día no han aprendido la responsabilidad que tienen en la iglesia, hermano, todavía. No, eso es la iglesia del pastor Alejandro. No, esa es la iglesia de la hermana Sara. No, esa es la iglesia de solamente esos líderes que están ahí, solamente se pelean por cualquier cosa. No, hermano, es nuestra iglesia. ¿Ya? Es nuestra iglesia. Debería ser así, ¿no, hermano? Y si es nuestra iglesia y si nos adueñamos de la obra de Dios, hermanos, voy a buscar, hermanos, edificar la casa de Dios. Con los talentos, con las virtudes que Dios me ha dado, voy a edificar la obra de Dios, hermano. Voy a buscar solucionar cosas. Si hay algo que no está funcionando bien, voy a tratar de solucionarlo yo. En vez de estar, hermano, mirando ahí, el pastor, se quemó un foco ahí. ¿Qué podemos hacer? Cámbialo pues. ¿No? No tenemos que hacer un grupo, hermano, no tenemos que hacer una reunión de líderes para poder cambiar un foco, hermano. ¿Me estoy dando a entender? No podemos hacer, le ha pagado esto porque queremos ver bien esto, ¿ya? Simplemente es una idea que les estoy dando. Si usted ve algo que necesita, hermano, su atención, hágalo, hermano. Si usted nota, hermanos, frialdad entre los hermanos, hermano, acércate a ese hermano y hermano, ¿estás bien? ¿Puedo orar por ti? ¿Cómo está tu familia? Hermano, eso es lo que se necesita en la obra del Señor, hermano. ¿Ya? Gente que anima, gente que está aquí para, hermanos, edificar la obra de Dios. ¿Quién no le gustaría formar una iglesia de esa manera, hermano? No es así.
Claro, muy bien. Entonces, hablemos todos una misma cosa, hermano. El pastor John MacArthur dijo acerca de este pasaje, él dijo esto: Pablo aquí en este pasaje subraya la unidad de la iglesia. No solamente en grupo, en cuerpo, cuando nos unimos y nos juntamos, hermano, pero también en doctrina, en creencias, hermano. En otras palabras, tenemos que no solamente estar unidos así físicamente, pero también tenemos que estar unidos, hermano, en lo que creemos en nosotros, hermano. Porque ¿de qué me va a servir, hermano, que el grupo de los líderes creen una cosa, el pastor cree otra cosa, el otro hermano cree por allá otra cosa? Hermano, no vamos a jalar por ningún lado nosotros, ¿ya? Al contrario, vamos a rompernos, vamos a dividirnos. Tenemos que unirnos, hermanos, ¿ya? Tenemos que estudiar, leer la palabra de Dios. Por eso Pablo anima aquí a los hermanos de Corintios: no solamente únanse, no solamente lleguen a la iglesia, muestren que están, hermanos, verdaderamente con ganas de querer servir al Señor, pero también con lo que ustedes creen de la palabra de Dios. Traten de unirse, hermano, ¿ya? Traten de aprender juntos la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Que sea Dios tu maestro, que sea el Espíritu Santo, hermanos, instruyéndote en lo que tú debes de creer. Por esa razón, nosotros hace algunos años atrás, ya va a ser casi 2 años, ¿sí?, que hemos creado nosotros una póliza, ¿ya? Para cualquier persona que quiera formar parte de nuestra iglesia. Algunos de ustedes han firmado esa póliza, ¿no, hermano? Sí. Eso nos hace ver a nosotros, hermanos, las personas que verdaderamente van a estar con nosotros, hermano, ¿ya? Y nos libramos de muchas cosas negativas. Nos libramos de personas de que verdaderamente están simplemente aquí para ver qué es lo que hay. O nos libramos de personas que de repente creen diferente a lo que nosotros creemos, hermano. Eso nos libra de muchas cosas. Y he mostrado yo ese pacto de membresía, he mostrado, hermano, pólizas. He mostrado a muchas personas, hermano. Y muchas personas me han llamado y me han dicho: pastor, yo no creo lo que tú dices ahí. Nos libra. Yo no tengo nada contra el brother, ni el brother contra mí. Pero eso nos libra a nosotros de poner de repente, si algún día el Señor le llama a enseñar, va a estar enseñando una cosa que muchas veces va a contradecir lo que estamos tratando de enseñar acá. ¿Me estoy dando a entender? Entonces tenemos que estar todos en una misma página, hablar todos una misma cosa, hermano, ¿ya? Para distinguir de las personas que quieren formar parte de nuestra obra aquí, para que así todos juntos trabajemos y edifiquemos la obra del Señor en este lugar. Por eso Pablo les ruega a los hermanos, hermanitos, presten atención, únanse, cuando puedan, vengan a la iglesia, sirvan al Señor, no solamente que esté aquí en cuerpo, pero también en alma, en mente, espíritu, corazón. Conéctense al Señor, aprendan juntos la palabra de Dios, júntense, hermanos, de vez en cuando, ¿ya? Porque eso es bueno, dice Salmo 133. Otra de las cosas que Pablo expresa, hermanos, aquí, el sentir, hermanos, de su corazón frente a los hermanos de la iglesia de Corinto. No solamente que Pablo quería que los hermanos hablen una misma cosa o estén en una misma página, hermanos, pero Pablo también quiere aquí que no hay entre ustedes divisiones. ¿Ya? Que no haya entre ustedes, hermanos, divisiones, hermano. ¿Ok? Lo cual esto me lanza a la primera bacteria que Pablo hace mención aquí en este pasaje. Una bacteria que, si no le damos la atención debida, va a infectar a todita la iglesia, hermano. Va a contaminar el cuerpo de Cristo, va a enfermar la iglesia del Señor, y si es posible, lo va a destruir, va a matar a la obra del Señor completamente, hermano. Entonces, la primera bacteria que Pablo hace aquí mención en el versículo 10 es la bacteria de la división, hermano. ¿Ya? Escríbanlo ustedes ahí. Sí, escriban, hermano. Escríbanlo. Tómenle fotos como ustedes quieran hacerlo. Porque yo estoy seguro que muchas veces el diablo va a usarnos de repente, hermanos, para causar división. Y yo no quiero que usted se olvide de esto, hermano. ¿Ya? No sea usted instrumento del enemigo para causar división en la obra de Dios. Desde ya le digo. ¿Ya? ¿Cómo crees que el diablo va a usar a un hermano de la iglesia? Hermano, el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido para que te zarandee. ¿Ya? El diablo me ha pedido para zarandearle a ustedes todos como a trigo.
Pero el Señor Jesús le animó, hermanos, exhortando a Pedro, le dijo: Pedro, yo sé, el diablo te va a agarrar, pero ya he orado por ti. Hermano. Ya he orado por ti para que cuando tú vuelvas y regreses y te consagres nuevamente a las cosas del Señor, no solamente vuelvas tú, pero también ve y busca a tus hermanos para que vuelvan juntamente contigo. Eso le dijo el Señor Jesús a Pedro. Entonces, no solamente el Señor Jesús buscaba unidad, hermanos, en la iglesia, en la iglesia que Él estableció, pero Pablo, hermanos, era celoso de las cosas del Señor. Igualito que usted es celoso con su esposa, hermano, así debería ser usted celoso con las cosas del Señor, hermano. Así como tú no quieres que le acerque ni la mosca, hermanos, a nadie, a tu esposa, así debería usted, hermano, ser celoso por las cosas de Dios, hermano. Luchar, pelear, cuidar, amar, santificar la iglesia del Señor, hermano. ¿O no es así? Claro, hermano, en vez de que nosotros, vaya al libro de Efesios, hermano, en serio. De repente ustedes no han leído ese pasaje, pero sí yo quiero que ustedes lo lean. Así como muchas veces nosotros tratamos a nuestras esposas, hermano, son las cosas que nosotros tratamos, hermano, a nuestro alrededor. Si yo le trato como trapo de cocina a mi mujer, hermano, yo voy a tratar las cosas alrededor también de la igual manera. ¿Ya? Yo voy a tratar a mis hijos, a mi mujer, a las personas con las que trabajo, a la gente que me rodea, a mi pastor. A mí no me importa quién sea ese hombre que esté ahí al frente, yo lo voy a tratar como él se merece. Cuando nosotros no entendemos, hermanos, el carácter que hay en Dios, que debe de ser depositado en nuestro corazón, ni nos va a interesar nada en nuestra vida, hermano. Efesios capítulo 5. ¿Ya lo tienen, hermano? Mira, dice la Biblia ahí en el versículo 22. Aquí no vamos a hablar simplemente, hermanos, de cosas matrimoniales o de parejas. Esto es la iglesia, hermano. Esto es la iglesia. ¿Ya? Hermano, si en tu casa usted no le respeta a su esposo, por lo menos en la iglesia usted respete a Cristo. Hermanas, si en tu casa no quieres respetar ni al perro, pero por lo menos, hermano, respeta a la autoridad que Dios puso, hermano, dentro de la iglesia. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como usted se sujeta, hermanos, en la iglesia diciendo: ¡ay, yo amo a Cristo! Dios es mi amor. ¿Ya? Lo mismo usted tiene que hacer en su casa. Y lo mismo que usted tiene que hacer en la iglesia del Señor, hermano. Ese es un ejemplo. Nuestra vida no tiene que ser algo aquí adentro y otra cosa allá afuera, hermano. ¿Me están entendiendo? Todos los que están en línea, ¿me están entendiendo? Nosotros no tenemos doble vida, hermanos. Una vida allá afuera y otra vida aquí adentro. No. Nuestra vida es única. La nueva vida que hay en Cristo. Y si usted está viviendo doble vida, hermano, mátela aquella que verdaderamente no agrada al Señor. ¿Ya? Y edifique y alimente aquella que verdaderamente, hermanos, Dios se glorifica a través de ello. Y una de esas vidas que glorifica a Dios, hermanas, es sujétese. Sujétese al Señor, hermano. ¿Ya? Sujétese al Señor. Versículo 23. Ahí están los maridos. Dicen: ya mi mujer, tienen que hacer ahora los maridos ahora. El marido es cabeza de la mujer, hermano. ¿Me están entendiendo, hermanos? Hermanos que están en línea también. El marido es cabeza de la mujer. En otras palabras, hermano, usted es responsable por su hogar. ¿O no es así? No, pues no, aquí en mi casa no, pues no, yo aquí con mis cosas. Mi esposa, pues si quiere ahí que le come el tigre si es posible. No, hermano. Si así vivimos en nuestra casa, igualito vamos a hacerlo en la iglesia, hermano. ¿O no es así? ¿Verdad? Si no solucionamos cosas en nuestra vida personal, a donde nosotros vayamos vamos a proyectar las mismas cosas, hermano. ¿Verdad? El marido es cabeza, es responsable de su mujer, hermano, de su esposa. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador, dice la Biblia. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿quién es la iglesia, hermano? Ustedes, pues, brothers, hermanas and sisters, ¿ya?
Ustedes son la iglesia. Así como ustedes muestran aquí supuestamente que están sujetados a Cristo, dice la Biblia ahí, también tienen que demostrar la misma cosa en su casa, hermano. ¿Ya? Ahora sí, a eso sí no me gusta ya. No, en la iglesia estamos bien, pastor. Pero ahí cuando llego a la casa, este hombre se transforma en el hombre lobo. ¿No? O esta mujer no es la misma con la que yo vengo a la iglesia. Versículo 25. Maridos. La primera cosa, la primera responsabilidad que tiene el hombre aquí es ama a tu esposa, hermano. Ama a tu esposa. ¿Ya? Ama a tu esposa. Amén. A ver los hermanos que están tratando de querer mantenerse, amen a su esposa. Vas a ver cómo le va mejor a usted. ¿Ya? De la misma manera como nosotros amamos a nuestras esposas, hermanos, deberíamos de amar también la obra del Señor, hermano. De la misma manera. ¿Ya? Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Escúcheme lo que le voy a decir, varones, a ustedes. Una de las más claras evidencias de que usted ama a su esposa no es cuando usted, hermano, le dice cosas bonitas al oído en su cama. No es eso, hermano. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Una de las evidencias más claras cuando un hombre ama a una mujer no es que le susurra al oído y le piropea, hermano, cosas que a veces ni siquiera es porque quiere algo. ¿Ya? Cuando el hombre comienza a hablar y comienza a mover su boca, hermanas, quiere algo. Quiere algo. ¿Ya? Pero la Biblia nos menciona aquí claramente, hermanos, cuando verdaderamente uno ama, uno se entrega. El amor no es recibir. El amor es, hermana, dilo fuerte, hermana. El amor es dar, hermano. ¿Me estás dando a entender? El amor es dar. El amor es dar. El amor es dar. ¿Aman su iglesia ustedes, hermanos? 2 nada más. ¿Y el resto? No, en serio. A ver, préstame atención aquí. Verdaderamente, ¿aman ustedes su iglesia? Si amamos nuestra iglesia, nosotros debemos de darnos por ella, hermano. No estoy pidiendo plata. No. Ni se piensen por aquí, hermano, que estoy pidiendo plata a ustedes. No, darse a la iglesia significa, hermano, voy a buscar unidad en mi iglesia. Voy a promover la unidad en la casa del Señor. Yo voy a edificar mi iglesia, sea o con plata o sin plata, pero ahí voy a estar para edificar la obra de Dios, hermano. De eso habla, hermanos, cuando se da a la obra de Dios. Usted busca el bienestar de su casa, de su iglesia. Amar no es recibir. Amar es dar, hermano. Muchos maridos están esperando que sus mujeres le amen, que le den el amor que ellos se merecen supuestamente. Pero no estamos cumpliendo nuestro rol, nuestros propósitos que nos corresponden a cada uno de nosotros, hermano. Versículo 26. Esto es la manera como el Señor Jesús demostró su amor por su iglesia, le santificó. ¿Qué significa santificar, hermanos? Ya les he enseñado eso varias veces. ¿Qué significa, hermano, alguien? ¿Ah? Apártala a tu esposa, hermano. Ella es única ante todos. ¿Me estoy dando a entender? Hermanos, escúcheme, de verdad, los que están en línea también, préstenme atención, hermano, apártale a tu mujer. En otras palabras, que tus ojos simplemente sean para ella. ¿Ya? Deja mirar, hermano, la mujer de tu vecino. Deja mirar cosas que no convienen, hermanos, ahí en tu celular o en otro lugar. Apártate para ella, hermano. Y apártala a ella para ti, hermano. ¿Me estás dando a entender? ¿Por qué el hombre cae? Porque esta mujer no me ama. No me quiere dar mi tecito por la noche. No. Muchas veces nosotros no estamos cumpliendo nuestro rol, hermano. Tienes que apartarla, hermano. ¿Ya? Tienes que apartarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, versículo 27, preséntala a sí mismo una iglesia gloriosa, hermano. Mira,
Yo estaba hablando un día con mi esposa en el carro y me dice, no, sí estás haciendo bien tu trabajo. Yo le dije, mi amor, no estoy haciendo lo que debería de hacer. ¿No? No, hermano, déjame decirles algo, varones. Y eso no les voy a cobrar. Si usted piensa que usted está haciendo suficiente y demasiado por su esposa, por su pareja, ninguno de nosotros lo estamos haciendo, hermano. Ninguno. Porque todavía siempre hay lugar para hacer más. Todavía hay espacio para hacer mejor. Y para que Dios se lleve la gloria, hermano. Preséntale una iglesia gloriosa, hermano. Que no tuviese. A veces nuestras mujeres vienen a la iglesia, hermano, peor que un huérfano. Nosotros nos vestimos bien, nos vayamos bien, y la mujer viene atrás, hermano, con todos los changuitos ahí, hermano, encima de ella. ¿O no es así? ¿O no es así, hermano? Eso se ve mucho, hermano, en nuestra cultura. No, pues esta mujer, pues, no, ella quería tener los hijos hasta porque los cargue, pues, de una vez, ¿no? Usted no sabe qué significa amar, hermano, a alguien, entonces. Porque amar no es dar. Oh, disculpen, amar no es recibir. Amar es dar. Que no tuviese mancha, ni arruga. Hermanos, con los que están en línea, yo quiero, de verdad, algún día quiero que te pongas a observar a tu esposa. Obsérvale a tu esposa cómo tú le tratas. Observa a tu esposa cómo tú la cuidas. Observa a tu esposa cómo tú la vistes. A veces, hermano, muchas veces nuestras esposas están como los papeles que nuestros hijos botan en el carro, hermano, ahí arrugados. ¿Y por qué crees que el diablo usa, hermanos, a veces nuestra carne para ir a buscar mejor en otro lugar? Si tú la cuidaras de lo que tú tienes en casa, hermano, si tú la vistieras bien, si tú la cuidarías, hermano, como tú deberías de cuidar, hermano, tú no irías a buscar, hermano, en otro lugar lo que tú tienes en casa, hermano. De verdad. Por eso vienen las infidelidades. Porque mi esposa ya tenía una cintura de avispa, ahora ya tiene cintura de huevo. Y no sé, esta mujer no quiere entender. Yo le dije que hagamos la dieta, no quiere. ¿No? Pero ¿qué estás haciendo tú para ayudarle, hermano? ¿Qué estás haciendo tú para invertir, hermano, en su vida de tu esposa? Si tú tuvieras una casa, hermanos, y la ves, hermanos, que ya se va a caer por pedazos, no arreglarías porque es tu casa. Lo mismo hacemos con nuestras esposas, hermano. A veces el techito de nuestras esposas ya se está cayendo, hermano. A veces las ventanas ya están rotas, hermano, de nuestras esposas. ¿Nunca ha leído el libro de Eclesiastés usted? Arréglale su muela a tu mujer, hermano. En otras palabras. Eso es lo que menciona ahí. Si no puede verte bien, hermano, vaya que compre un lente para que te vea bien a ti. Y se va a asustar. Porque hace años que de repente no te ha visto bien todavía. ¿Ya? Arréglale bien, hermano. ¿Cómo voy a hacer bien eso? Y como les dije, yo, personalmente, no estaba haciendo un buen trabajo tampoco. Entonces todos deberíamos, hermano, delante del Señor decir, ¿se puede hacer mejor? ¿Pudiéramos hacer mejor? Claro que sí. Hermano, si eso hacemos para nuestras esposas, para nuestras familias, para nuestras casas, ¿cuánto más para la obra de Dios, pues, hermano? La iglesia ya se va a caer por pedazos, a mí qué me importa. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Que haya unidad entre nosotros. Porque cuando hay división, muchas cosas van a suceder en nuestra vida, hermano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo bien claro? ¿Seguro? No me van a estar viniendo después a decir, pastor, no sé qué hacer con esta mujer. Ajá. ¿No? ¿Verdad? Vamos a ver, dijo el ciego. Pablo le encantaba mucho que la iglesia esté unida.
Quiero que vayan ustedes, hermanos, a ver ahí en el libro de Lucas. Quiero que ustedes vean ahí, hermanos, que para el Señor Jesús también era muy importante la unidad, hermanos, en la obra del Señor. Listo. A ver, Lucas, hermano. Tengo 6 minutos para ustedes, hermano. Búsquenlo rápido. Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 11, versículo 17. Mira lo que dice el Señor Jesús respecto a la unidad. Lucas capítulo 11, versículo 20 o 17. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen todo, hermano? Dice, mas Él conociendo los pensamientos de ellos, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras actitudes, hermanos, dice la Biblia ahí, mas Él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, ya va a estar condenado a fracasar, eso es lo que significa en el idioma griego. Usted va a decaer, va a desaparecerse, va a destruir. Cada reino dividido contra sí mismo se va a desaparecer. Una casa dividida contra sí misma. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, ahí? Cae, pues, hermano. Imagínate si una casa está de esa forma, hermanos. Imagínese una iglesia del Señor. Va a desaparecer también, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Vaya al libro de Marcos ahora. Marcos capítulo 3. Otro asunto que quiero que veas claramente cómo el apóstol Marcos lo pone este asunto de la unidad, hermanos, ahí. Marcos capítulo 3, unas páginas anteriores, hermanos, a Lucas. Marcos capítulo 3, versículo 24. Marcos 3, 24. ¿Lo tienen todos? Mira lo que dice la Biblia ahí. Versículo 24. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino, dice, no va a poder permanecer, no va a durar para mucho. Versículo 25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no va a poder tampoco permanecer, dice ahí. Usted dirá, bueno, pues no. Mira, y aún el Señor Jesucristo lo puso de esta manera para que la gente lo entienda. En el versículo 27 o 26, Él dijo esto. Aún Satanás, el diablo, si se levanta contra sí mismo, dice, y se divide Satanás, tampoco el diablo va a poder, hermano, permanecer. Hermanos, si ni el diablo puede estar, hermanos, firme con la división, imagínate una iglesia del Señor, hermano. Hermano, el Señor Jesús estaba muy en serio, hermano, respecto a la unidad dentro de la iglesia, hermano. Por eso Pablo aquí en nuestro texto de 1 Corintios, él exhorta, anima a la iglesia de Corinto a que no haya división entre ustedes, que no haya división entre la iglesia del Señor, porque eso es lo que, hermanos, aprovecha el diablo, eso es lo que aprovecha el enemigo para destruir. Pablo dice aquí, animen a los hermanos a que se unan juntos, a que todos hablen una misma cosa y que no haya división entre ustedes. Mira lo que el lenguaje que usa Pablo en nuestro texto de 1 Corintios, él dice ahí que estén ustedes perfectamente unidos, hermano. No dice más o menos, no dice ahí como ustedes quieran, no, dice perfectamente unidos. Tienen que estar ustedes. ¿Y qué significa perfectamente unidos? 2 cositas y ahí termino. Número 1, una misma mente. Que tengan una misma mente. En otras palabras, que todos estén trabajando unidos en la misma página, en una misma declaración de fe, en una sola creencia, hermanos. Eso es una misma mente. Pero también dice Pablo ahí en un mismo parecer. En otras palabras, Pablo dice ahí que todos o la iglesia en general tenga un mismo objetivo, hermano. Un mismo propósito. No que el ministerio de los jóvenes va para allá o que el ministerio de los niños va a jalar por el sur y de ahí la iglesia va a parar por otro lado. Hermanos, no vamos a llegar a ningún lado de esa manera. Todos tenemos que tirar, hermanos, para el norte o hacia el lado donde vamos a ir, hermano. Ese era el primer deseo que Pablo tenía para la iglesia de Corinto. La próxima semana, hermanos, vamos a ver 2 bacterias más que Pablo hace mención aquí en esta porción de la Escritura, hermanos. Pero antes de terminar, yo quisiera dejarles, hermanos, con estos pensamientos. Préstenme atención a lo que dice ahí. Hermanos, la división en la iglesia, escúcheme, la división en la iglesia no es causa de gozo, hermano. ¿Ya?
Me alegra que esa iglesia se está destruyendo. Nunca puede ser causa de gozo para nosotros si somos verdaderos hijos de Dios, hermano. No es causa de gozo para nadie cuando sabemos que una iglesia se está dividiendo. Y la división en nuestra iglesia, escuchen lo que le voy a decir, la división en nuestra iglesia, eso demuestra, hermanos, de que todavía hay carnalidad en nuestras vidas, hermano. Amén o no amén. Es verdad. Hay carnalidad en la mente y en la vida de los hermanos que necesita ser tratado con un alto potencial de dosis de antibiótico de la palabra de Dios, hermanos, porque si no hacemos eso, como alguien dijo esto, no hay nada que va a derribar a la iglesia o que va a noquear a la iglesia más rápido que la división entre sus miembros, hermano. ¿Ya? No hay otra cosa que pueda, hermanos, derribar a la iglesia más rápido que sus miembros se sean divididos, hermano, el uno al otro. O como dijo el pastor Tony Evans, Dios es el Dios de la unidad. Y donde hay o existe desunión y división, su espíritu no está libre ahí ni dispuesto a hacer nada por nosotros, hermano. ¿Ya? Porque la Biblia nos dice, donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad, hermano. Pero cuando hay división, hay esclavitud, hermano. Hay destrucción. ¿Ya? Eso es lo que nos está tratando de enseñar aquí el pastor Tony Evans. Entonces, que sea nuestro propósito hoy, hermanos, de buscar unidad entre nosotros, hermano. Estaría bien, ¿no, hermano? Que sea nuestra meta de estar unidos, trabajemos juntos, busquemos destruir lo que el diablo, o busquemos unir, hermanos, de verdad lo que el diablo está tratando de destruir. Y que nosotros, hermanos, tengamos el deseo de nuestro Señor Jesús, el mismo deseo que Jesús tuvo cuando Él dijo ahí en Juan 2:17, que el celo de mi casa o de su casa nos consuma, hermano. ¿Ya? Que el celo de su casa nos consuma, hermano. ¿Es usted celoso por las cosas de Dios? Pero que así sea. Póngase de pie, hermano. Vamos a terminar con una palabra de oración. Queremos orar por unidad, hermano. Hoy día el servicio va a ser todo oración. ¿Ya? Eso fue la primera cosa. No sé si ustedes se recuerdan los videos que estaba haciendo hace un par de meses atrás, antes de llegar aquí el 12 de julio. Una de las primeras cosas que les había pedido a cada uno de ustedes, hermanos, es qué cosa que oren por unidad, hermano. Pero parece que entra por un oído y sale por el otro, hermano. A nosotros nos interesa. Cuando nosotros verdaderamente nunca nos hemos adueñado de la obra de Dios como de nosotros, a nosotros no nos va a importar, hermanos, causar división. A nosotros nos va a importar, hermanos, causar contiendas entre los hermanos. ¿Ya? Vamos a orar por unidad en nuestra iglesia. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Ahora voy a pedir pues a nuestro hermano Alex que ore por unidad hoy día y también hermano Orlando. Hermano Orlando, ¿puedes orar por unidad, brother, en nuestra iglesia? Claro, brother. ¿Está bien? Ok, muy bien. A ver, con los que nos están acompañando también, hermanos, acompáñenos en un momento de oración también para orar y ore por nosotros, hermanos, que el Señor mande unidad a nuestra iglesia. Hermano Orlando, si puedes empezar, por favor. Y de ahí nuestro hermano Alex termine. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Y si fue de gran bendición, nos pudiera hacer un favor. Si pudiera darnos un like en este video y después de esto pudiera compartir con aquellas personas que realmente usted piensa que necesitan también recibir la bendición del Señor a través de este mensaje. Espero que una vez más les haya sido de mucha ayuda y esperamos pues seguir siendo de bendición a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.